Esta enseñanza del Sermón del Monte, hermano, es un sermón en donde se especifica, se aclaran muchas cosas. Y especialmente en esta declaración que el Señor hace, haciéndonos ver de que nosotros somos la sal. Si los hermanos ponen la siguiente gráfica, porque podemos considerar de que hay siete características. Hay 7 cosas, hermano, principalmente 2, las que están hasta arriba. Y ahí vamos a enfocarnos bastante, ¿verdad? Porque ¿quién no sabe de la sal, verdad? Creo que la gran mayoría de nosotros. ¿Será que hay alguien en medio nuestro que nunca haya probado la sal? Creo que no lo hay, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Incluso las tiendas de comida rápida, ¿verdad?, usan ciertos trucos. Se ha comprobado que cuando ellos usan un poquito más de sal, eso provoca sed y entonces se consumen más bebidas, ¿verdad? Y las tiendas están aprovechando la sal. Alguien dijo por ahí dentro de mis estudios para preparar este sermón, pude considerar de que alguien dijo de que la sal tenía alrededor de 14,000 usos, ¿verdad? Y entre los que más se destacan, dice que la sal regula la presión arterial, dice que la sal combate, ¿verdad?, contra los malos olores y ayuda también a la digestión estomacal y tantas cosas, hermano. Pero entre lo esencial que el Señor estaba hablando con respecto a la sal es precisamente la influencia que se pueda tener. En aquellos tiempos la sal era un condimento especial y es tan antiguo de que en el libro de Job capítulo 6 versículo 6 dice: se probará algo sin sal, se probará algo desabrido, porque no sabría, ¿verdad? No tendría en sí, hermano, un buen gusto. Y entonces cuando el Señor está hablando de la sal, los discípulos, la gente que escuchó aquella declaración, entendieron perfectamente de qué les estaba hablando el Señor. Y el mensaje para nosotros es de que entendamos de que el Señor desea que seamos una influencia para la tierra. Y que la tierra misma está esperanzada, está esperando de que nosotros, hermano, influenciemos esas vidas con cosas positivas. Porque la sal, hermano, es de tanta importancia, de tanta vitalidad, que el ser humano no puede prescindir de ella. No puede, hermano, probar alimentos sin el uso de ella. Así también el Señor ha preparado a su iglesia. El Señor nos ha dado cosas importantes con las cuales nosotros podemos influenciar a nuestra generación. El Evangelio, por ejemplo, el Señor se estaba refiriendo de que el Evangelio que nos ha sido confiado, de buenas nuevas, de esperanza, de oportunidad, de que nosotros podemos influenciar esas vidas a través de la predicación. Y así como el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra, así también dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Señor desea que no haya casa alguna. Así como es difícil encontrar una sola casa en donde no haya sal, así el Señor está diciendo: no dejes una sola casa sin que se conozca de mi Evangelio. No dejes una sola vida que no haya probado el Evangelio. No dejes que haya ningún lugar en esta tierra. Cúbrelo todo. La sal, hermano, es la influencia que la iglesia de Cristo Jesús debe de tener en nuestra generación. Y Dios nos ha capacitado, Dios nos ha preparado para ser gente que vaya e influencia a otros con lo que Dios nos ha dado, con su Evangelio, con su presencia, con su poder, con su sabiduría, con la paz, con el gozo, con el amor, con la bondad, con la paciencia, con la mansedumbre. El Señor desea que nosotros influenciemos a nuestra generación, empezando desde nuestra propia casa, empezando desde nuestra propia familia. El Señor desea que influenciemos a los nuestros, que las vidas de ellos, hermanos, sean cambiadas a través de la influencia nuestra, que ellos puedan ver a Cristo Jesús en nuestras vidas, que vean que ya no somos iguales, que vean que Cristo Jesús está haciendo su obra en nuestras vidas.
El deseo de Dios es de que nosotros, como la sal, hermano, que es muy conocida, muy popular por todo lugar, que así sea la iglesia, que así sea el mensaje y todas las otras cosas que el Señor nos ha dado, que la gente conozca, hermano, de que Dios está activo en nuestras vidas y que estamos en esta tierra no para estar desapercibidos, no para estar escondidos, no para encerrarnos en un cuadro como este, sino que el Señor ha designado a su iglesia para que vaya allá afuera, para que vaya por todo lugar, para que tome todos los medios de la comunicación masiva. La iglesia necesita tener presencia en el internet, en los periódicos, en los artículos, hermano, de las revistas. La iglesia necesita tener presencia en los canales de televisión, en la radio. La iglesia necesita llevar el mensaje porque la iglesia es la sal. Nosotros tenemos esa dotación, esa capacidad que Dios nos ha dado y podemos nosotros influenciar esas vidas, así como aquellos siervos del Señor. Yo puedo pensar en Moisés, que influenció a Josué, que Josué vino y tomó el espíritu de Moisés y que continuó en aquel liderazgo. Yo puedo ver al profeta Elías, que influenció la vida de Eliseo, y que cuando Elías se fue a la presencia de Dios, Eliseo tomó el poder, tomó el manto y continuó, hermano, con el programa, con la visión que Dios había confiado a Elías, la continuó Eliseo. Podemos ver a David, que David fue como una sal que influenció a aquellos que llegaron a él a la cueva de Adulam. Gente que estaba desechada, gente que no valía mucho, gente que era marginada y que no tenía esperanza, que no tenía muchas cosas para vivir o por qué vivir. Se juntaron con un hombre que era gran influencia y el carácter de David se reprodujo en ellos. El amor de David hacia Dios fue ministrado hacia ellos. Y podemos ver cómo aquellos hombres de Dios, especialmente nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que Cristo Jesús iba, habían manifestaciones para la gloria de Dios. La gente, hermano, quería estar alrededor de Él, porque la gente que tocaba el manto, la ropa del Señor, quedaba sana, quedaba libre de los achaques, de las enfermedades. Y la gente escuchaba las palabras del Señor y le eran, hermano, algo bello, algo digno de oír. Mire, así como el Señor influenció su generación, así también el Señor desea que nosotros a este mundo, a esta tierra, hermano, les demos, les compartamos, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando el Señor está diciendo, ustedes son la sal, les está diciendo, ustedes son muy importantes para la generación en que viven, y dedíquense a vivir el evangelio, dedíquense a predicar el evangelio para que otras vidas puedan saber de que hay un propósito de Dios en ustedes. El Señor desea que influenciemos nuestra familia, el vecindario donde vivimos. El Señor desea que influenciemos a los compañeros de nuestro trabajo, que ellos sepan que nosotros somos cristianos, que somos temerosos de Dios, que nos congregamos con regularidad en una iglesia para ser instruidos. Que ellos conozcan que somos gente pacífica, que somos gente equilibrada, que somos gente, hermano, con propósitos en la tierra. Mire qué importante es que nosotros sigamos, hermano. Mire, los apóstoles también, ellos fueron gente de influencia. Ellos tuvieron hijos espirituales, ellos tuvieron discípulos. Podemos ver, Pedro tuvo discípulos, Pablo tuvo discípulos, Timoteo, Tito, Filemón, hermano, entre muchos que ellos tuvieron. Así el Señor desea, como aquellos discípulos, hermanos, que eran perseguidos. Allá en Hechos capítulo 12 dice de que por donde quiera que ellos iban predicando el evangelio, y la gente se convertía en cantidades grandes.
La palabra del Señor nos dice de alguien llamado Felipe que llega a la ciudad de Samaria y crea un tremendo avivamiento. Toda la ciudad se